acá ya se está armando el grupo, mucha gente viene a esta actividad, nos contaban que se hace cada 3 semanas y es un grupo que surgió en Facebook y hace estos recorridos en distintos barrios y localidades de la zona de Punilla. Así que vamos a ver de qué se trata. ¿Fin de semana? Acá dormimos, sí. Ahí está, ahí queda la... Ya quedó. Se llama Prado de Casa. Sí. Casa nos llama mucho la atención. Era en un lugar que queda en un quillo, un montón de tiempo entre medio. Claro, sí, esperar otro. Ya nos conocen. Sí, acá estamos con Carlos y Estela, ahí estamos. Ya estamos rumbo a la excursión. La guía Miriam contaba que corría riesgo de que se suspenda esta salida porque está pronosticada una lluvia, porque hace mucho frío para nosotros y para la gente de acá hace frío. Así que, pero era imposible suspenderla porque después conseguir los permisos y organizar la agenda iba a llevar mucho tiempo. Así que tenemos suerte de que estamos nosotros acá justo y se hace igual. Ahí vamos llegando. Yo también, enseguida ya me dispersé. El caminito se puso más angostito. Por ahí ya está todo el grupo. Bueno, y acá estamos nada menos que en el Paraíso, la casa de Manuel Mujica Lainez. No vamos a hacer la guiada completa en la casa, pero vamos a acceder en algún momento. Corazones por todos lados. Encontré un corazón en una hojita. Quiero sacarle una foto. Liliana Toledo, especialista en arquitectura e historia de la cumbre, nos contó durante toda la jornada sus experiencias en el lugar desde su infancia, porque allí se crió, jugando entre esas viejas casas, con sus inmensos jardines. Nos contó sobre 3 importantes períodos en el poblamiento del Valle de Punilla: los pueblos originarios comechingones, la llegada de los colonizadores españoles a finales del 1500, dando inicio al período de las estancias, y el arribo de las empresas inglesas del ferrocarril a finales del 1800. De este último período se conservan más datos y huellas en el paisaje. Estas grandes casas de verano, hoy convertidas en hoteles.
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Bueno, acá volvimos a El Paraíso, la casa de Manuel Mujica Lainez. Estamos en la zona de garage y bajo la parra. Like a world. Lo único que ustedes intelectuales que no. Pero vieron el sistema de jardinería, ustedes lo vieron, que probablemente puede haber sido el estudio. También le copa. Cuando hicimos el tour nos dijeron que tipo, era difícil la situación, todavía se está pasando. Son todos los machos como los Sí, se repiten, pero están hechas a mano. Claro. Bueno, Miriam, muchas gracias por esta recorrida de hoy. A nosotros nos invitaron nuestros amigos de Tierra del Fuego. Pero Carlos queríamos, y Estelita. Sí, Carlos y Estela. Queríamos que nos cuentes cómo funciona este grupo, cómo surgió y cada cuánto se encuentran. Bien, te cuento. Esto nació a partir de un encuentro de historiadores, digamos, entre comillas, porque algunos lo eran y otros no, como era mi caso, donde cada uno fuimos a representar nuestra localidad en un encuentro en La Falda, en una biblioteca, hace 10 años. La idea fue en ese momento del profesor Rubén Rubio, Sí. que no recuerdo si en ese momento él estaba a cargo de la Junta de Historia o no, pero tuvo esta idea, entonces nos juntamos, cada uno contaba un tema de su localidad. Y bueno, cuando termina el encuentro, que cada uno expuso una temática diferente, nos sentamos en mesas redondas y teníamos un listado de preguntas. Y mientras estábamos allí, dice uno, ay, pero a mí me encantaría tener el material que vos compartiste. Otro decía, ¿me podés explicar mejor lo que...? Y entonces, como era difícil conectarnos entre todos, le digo, ¿y por qué no hacemos un grupo?
Y entonces el profesor me dice, pero ¿y quién se va a hacer cargo? No sabemos. Yo tenía experiencia porque ya venía manejando otro grupo de mi localidad y les dije, yo encantada, pensando que esto iba a ser una cosa pequeña y que iba a ser poco demandante. Bueno, llevamos 10 años, acabamos de cumplir 10 años de eso. Y de aquel puñadito que empezamos 45 personas, 30 que estábamos en el salón, hoy somos 52.000, wow, que es una locura. La gente que es parte del grupo, muchísimos hemos nacido, crecido en todo Punilla, claro, que abarca desde el norte de Capilla del Monte, la zona de Ongamira, Charbonnier, hasta el sur de Carlos Paz, la parte de San Antonio de Arredondo. Ese, digamos, todo el cordón de Punilla. Y muchísimos viven en el exterior, en un montón de países. Ajá. Entonces, a través del grupo, claro, vuelven a sus raíces. Claro, y van mandando material que ellos tienen, y ven otras cosas. Y muchas de las personas que están también hoy en visita con nosotros son personas que viven aquí, como Carlos y Estela, que están siendo parte en los últimos años de Punilla y quieren conocer junto con nosotros nuestra historia. Totalmente. Entonces, lo que hacemos es, siempre tenemos el grupo en Facebook que se llama Historia de Punilla, donde uno va compartiendo a diario mucho material. Todos, cualquiera, el que quiere subir algo que tenga relación con la historia, bienvenido sea. Y bueno, lo que hacemos cada 3 semanas, tratamos de visitar una localidad de todo Punilla y recorremos un pedacito de historia. Obviamente estamos condicionados muchas veces por el clima. Hoy, lamentablemente, no nos ayudó el sol. Me imagino que... que resonó en cada casa y las calles de Cruz Chica. El arquitecto León Dursch, un gran exponente del pintoresquismo, buscó, según palabras de Liliana, que desde cada ventana se vea un cuadro y que la casa sea una con el paisaje. Él vivió en Cruz Chica, fue un vecino más, trabajó en la municipalidad y dejó su huella hasta nuestros días. Bueno, y acá ya estamos terminando esta jornada, este paseo hermoso de historia de Punilla, con este grupo hermoso que se armó ya hace 10 años, nos contaban. Bueno, muy agradecidos por la invitación y por todo el grupo, la verdad que toda gente muy amable, todos dispuestos a compartir lugares, información, historias y bueno, las casas hermosas, justo las que habíamos visto cuando íbamos hacia San Esteban. Bueno, esas casas hoy entramos, conocimos. Y acá se están despidiendo. Así ya estamos en la despedida. También.